Hablar de la Semana Santa de Paredes de Nava es encontrarnos algunos de los pasos de misterio más antiguos de la provincia de Palencia. La Semana Santa es un periodo en la vida del pueblo de mucha importancia, porque es el momento en el que muchos paredeños muestran sus sentimientos en las calles. Algo que es más propio del ámbito privado de pronto se vuelve público, ¿no? Es una cosa que es que la tienes ahí. Yo para mí igual otra época del año me da más igual, pero la Semana Santa es mi familia, los cofrades. Es que yo no les veo como personas ajenas, les veo como mis hermanos. Intentaría en esta época de despoblación que crezca y que venga gente. Es mucho más íntima. La intimidad que hay en Paredes hacia la Semana Santa y cercanía, yo creo que en otros sitios no se da. Es una manifestación de la religiosidad popular que se ha mantenido a lo largo de los años. A pesar de muchas vicisitudes, se ha conservado. No solo la Semana Santa es cuando nos llega el calendario, la primera semana de abril, sino que día a día hay muchas Semanas Santas, ¿no? En cada uno, en su persona, ¿no? Y yo creo que a los cofrades les puede ayudar a vivir cada uno desde su cofradía. Sabrá dónde puede enfocar más su devoción o su carisma para identificarse más interiormente en su propia vida. Hablar de Semana Santa en la provincia de Palencia es hablar del mundo rural y del mundo urbano. Desde la perspectiva del siglo XXI se diferencia bastante lo que es lo rural y lo urbano. Sin embargo, hablando de Semana Santa, hay Semanas Santas como la de Paredes de Nava, que tiene todos los componentes de las grandes Semanas Santas urbanas del siglo XVI. 3 cofradías históricas, con sus protocolos y sus ceremonias heredados desde la segunda mitad del siglo XVI. Parece una rareza, pero es así. Estaríamos hablando de una Semana Santa urbana, consolidada como tal desde el siglo XVI, actualmente en un medio rural. Una Semana Santa que cuenta con particularidades como mantener aspectos tan interesantes, si nos vamos a lo material, a lo arquitectónico, como uno de los grandes palacios de cofradía que hubo por todo Tierra de Campos. Es quizás el mejor ejemplar que se puede encontrar en Tierra de Campos y en gran parte de España de uno de esos palacios de cofradías históricos, con sus artesonados y sus salas múltiples, que prácticamente siguen teniendo los mismos usos que se les dio en el siglo XVI o el siglo XVII. La religión o las cofradías son asociaciones de vecinos que se agrupan para defender, con unos fines, defender unos determinados intereses también. Las cofradías eran muy numerosas, los cofrades muchos, y se convertían en determinados momentos ante una religión asfixiante en determinados momentos, que imponía todo desde el punto de vista religioso y social, se convertía, mediante la advocación en un santo, esa cofradía en un elemento de defensa y en muchos momentos de oposición a la autoridad vigente. Creo que para ser cofrade primero tiene que estar la devoción, luego es importante que en el núcleo familiar, también le hablo por mí concretamente, surgen las inquietudes de entrar en una cofradía, ya que desde pequeño te llevan a la ermita, pueden ver un poco, estás viendo cómo se procesionan, cómo tus padres, tus abuelos o tus hermanos, e incluso ahora también hay parejas. Entonces yo sí que creo que la cofradía, aparte de la devoción, también está inculcada mucho desde la unidad familiar. Yo llevo en la cofradía, digamos que desde el día que nací, porque mi difunto padre, Fermín Barón, en el año 1960 entró como cofrade, pero no ejerció hasta 1961. Entonces yo he vivido la Semana Santa y lo que es en sí la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Virgen de la Soledad,
pues desde que nací hasta ahora. De hecho, me sacaba desde muy niña agarrando a los cordones del pendón. Y lo que recordamos de la Semana Santa son, de pequeños especialmente, esas calles oscuras, ese miedo quizá, especialmente la procesión del Viernes Santo, las cadenas de los penitentes, cómo llevaban la cruz. Los pequeños nos ocupábamos mucho de ver si en el suelo había piedras o no, porque iban descalzos. Algunos manifiestan ese interior pues bajo una túnica, descalzos, portando un paso, otros de la mano de su padre, con asombro, contemplando cómo pasa el discurrir silencioso de gente entre las casas, con el sonido de un tambor. Pero quizá lo más admirable sea el que esos sentimientos se muestran en la vía pública, y muchas veces junto a un compañero cofrade. La Iglesia en aquel momento era lo más importante para la sociedad de aquel momento, donde la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, era salvar el alma. Para salvar el alma era necesario expiar las penas que existían en esta vida, los pecados. Pero había dos modos: uno, hacerlo ya en esta vida, ir ganando puntos, eran las indulgencias. Para conseguir indulgencias había que tener la bula papal. Esas bulas costaban dinero. ¿Quién las tramitaba aparte en los pueblos? Las cofradías, con lo cual era muy importante pertenecer a una cofradía, y era muy importante para la cofradía tener la bula. Aparte de este elemento, también se conseguían ellas en la otra vida a través de las mandas testamentarias. Una persona que tenía dinero dejaba una serie de bienes para que rezasen por él después de la muerte. La demanda de bulas era muy alta, las concedía el Papa, y tener la bula, una cofradía, era muy importante para su prestigio y para dominar al resto también, claro está. La cofradía del Cristo de la Veracruz, yo creo que fue una de las más importantes en Paredes de Nava, y de hecho sobre 1760 se cobraron 350 cuotas, y en la actualidad pues tan solo somos 19 personas, entre hombres y mujeres, que el futuro es bastante incierto y tampoco tenemos un futuro generacional que nos sirva de relevo para ello. Bueno, nosotros somos la Cofradía Jesús de Nazareno en Quinta Angustia. Tenemos ese nombre porque es la fusión de dos cofradías. Las dos pertenecían aquí a la parroquia de Santa Eulalia. La de la Quinta Angustia mermaba en hermanos cofrades, entonces como que la Cofradía de Jesús de Nazareno la absorbió. Tenemos documentado nuestros orígenes anteriores al 1400, porque nuestros libros de actas que posee la cofradía son de esa fecha y ya hablaban como que ya se llevaba funcionando bastante tiempo la cofradía. En esta cofradía más o menos son 50 hermanos cofrades los que han estado ahí. Ahora tenemos un número de 35, pero nosotros no hemos bajado nunca de 35. Somos una de las cofradías en la que más gente joven participa. La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Virgen de la Soledad, era una cofradía de hombres solos, y bueno, pues había años que había más cofrades, había años que había menos, y hubo un cofrade, Martín Antolín, que no tenía hijos, y entonces a él le gustaba que su mujer pertenecería a la cofradía donde él había pertenecido también desde joven. Y habló con mi padre, vamos a decirlo así, que era el que más lo llevaba un poco, aunque lo llevaban entre todos, y dejó apuntar, dice, pues que se apunte la de tu chiquita, dice, con mi mujer, y así es como empezamos a entrar las mujeres en la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Virgen de la Soledad.
Bueno, yo soy, creo que una de las más nuevas, llevo desde el 2013 en la cofradía, no soy de este pueblo, mi marido y mis hijos sí. Yo salía como Manola, con la Virgen de la Soledad, y hubo un año en que pues, los cofrades bajaron. Los pocos que quedaban eran muy mayores y no podía salir la Virgen. Entonces, en las actas, un día mirando, vi que el bisabuelo de mis hijos pertenecía a la Cofradía de la Soledad y se lo comenté. Tenían 25 o 20 años y les dije que por qué no se apuntaban, que había que sacar a la Virgen y no había cofrades. Entonces nos apuntamos los tres y bueno, desde entonces estamos bastante implicados en lo que podemos, pues porque la gente joven ahora tiene muchas otras distracciones y las cofradías penitenciales de Semana Santa exigen un poco de sacrificio. Hay que estar y vivirla y ayudar y arrimar el hombro. Nosotros somos el Señor o el Santísimo, que es lo que es la custodia. Nosotros no somos una cofradía penitencial, sino que somos una cofradía sacramental. Somos una de las más viejas dentro de las sacramentales de Parés de Nava. Estaba la del canto menudo, la de las ánimas, que todavía existe, y nosotros. Nosotros solo salimos el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero solo salimos en los oficios. No salimos luego en procesión ni hacemos penitencia como las cofradías penitenciales, como así decirlo. Vivo con mucho orgullo porque yo entré en esta cofradía a raíz de la muerte de mi padre. Entonces yo heredé la vara y lo que significa para mí es que, aparte de esta tradición, de este legado, soy la única mujer de la cofradía, que formamos ahora 18 miembros. Sí, creo que es muy importante que se abra ese abanico a que las mujeres puedan integrar una cofradía solo o exclusivamente de hombres, porque creo que muchos padres que tienen niñas estarían súper orgullosos de que sus hijas siguiesen esta tradición. Y creo que es un pasito que hay que dar ya en muchas cofradías que son exclusivamente de hombres. El número de componentes era muy variado y es muy curioso que la mayor parte de las cofradías permitían la entrada, además especificaba así, los que lo considerasen, tanto hombres como mujeres. Es cierto que algunas no permitieron la entrada de mujeres y algunas eran restringidas. En este caso, la Cofradía del Santísimo, la más importante, solo permitió en un principio, lo formaban 11 miembros más uno, el abad, lo cual tiene un alto simbolismo. Es curioso porque a ella pertenecía el conde de Paredes. En 2019, pues a través de Jesús, que fue el promotor de que las mujeres entrásemos en la cofradía, porque hasta ese año no se podía entrar, era exclusivamente de hombres, pues él fue el promotor de que, oye, pues había que renovar, había que actualizarse y las mujeres tenían que entrar. Yo fui la primera mujer que entró en la cofradía, que este año soy mayordoma y soy la primera mayordoma. Para mí pues es mucho orgullo y mucha emoción el poder llevar la vara de mi padre, que él seguro pues estará súper orgulloso. Nuestra túnica es una túnica muy austera, muy simple, no es nada elegante, es una túnica de color negro que nos llega justo por debajo de la rodilla, lleva a la altura del pecho del lado izquierdo una cruz verde, llevamos una medalla que es una réplica del Cristo que preside el altar mayor y una vara de color verde haciendo la parte superior una cruz con los clavos de Cristo. El color negro significa duelo y dolor, mientras que el color verde es esperanza. Nuestra túnica es morada, como morado nazareno. El color simboliza la penitencia.
Después también portamos un cíngulo, que quiere decir que somos los cristianos los que nos atamos al madero como se ató Jesucristo a la cruz. Vamos con las manos tapadas como símbolo de pureza, con un color blanco, con unos guantes blancos, y después llevamos el capirote. El capirote solo lo utilizamos en las procesiones de duelo. La vestimenta es de una túnica negra, lleva lo que se ha grabado aquí, el símbolo de lo que es la medalla, con un cordón blanco, y aparte llevamos la medalla de la imagen de la Virgen. Viene a significar el traje de la Virgen, que eran las viudas del siglo XVII, que iban con el traje negro y la toca blanca. Entonces nosotros llevamos el traje negro entero y el cordón. Y el cordón blanco con la insignia de la vara en blanco. Como podéis ver, tenemos cada uno una vara, y es porque nuestra cofradía del Señor existía en cada iglesia, es decir, había una en San Martín, otra en San Juan, otra en Santa María y otra en Santa Eulalia. Por eso cada vara era completamente distinta, hasta que por motivos ya de que cofrades ya no existen, como así decirlo, nos hemos rejuntado todos en una, y entonces seguimos llevando cada uno nuestro símbolo de la vara. Las procesiones de Semana Santa en Paredes hay documentación, que ya desde el siglo XV hay penitentes que desfilan, que procesionan. Las tallas que vamos a ir viendo, pues vamos a tener desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, por lo tanto tienes una variedad de estilos y de épocas completamente diferentes. Los pasos de Semana Santa hay que diferenciar que les hay de tipo papelón, que eran del siglo XVI, a los que serían luego los del siglo XVII, que ya son los barrocos. El paso, el nombre de paso, digamos, hace referencia a una imagen que va a representar de una forma teatral lo que sería la Pasión de Cristo. Lo que estamos representando es una obra escenográfica de la Pasión de Cristo, en todos sus capítulos, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. La primera procesión que abre la Semana Santa aquí en Paredes de Nava es el Domingo de Ramos, para la cual la Cofradía de Jesús Nazareno y Quinta Angustia presenta su imagen de la borriquilla o burriquilla, dependiendo aquí cómo la llamen. Dicha imagen sale escoltada por hermanos cofrades, y además existe la figura de 4 niños que van, aunque la gente dice que son los 4 apóstoles, son llamados por los 4 apóstoles, hacen referencia a los 4 evangelistas, a Lucas, Marcos, Juan y Mateo. Entonces van con su palma. El resto de cofrades también llevamos la palma en vez de la vara, porque al final es un día de alegría, la entrada de Jesús en el pueblo. Entonces la verdad que vamos con la túnica morada, sin el capirote, porque al final no tenemos nada, no hay ningún mal, es una celebración. En la procesión que presidimos nosotros, que es la procesión del Jueves Santo, es donde sacamos todas las imágenes que tiene la cofradía, que en ese aspecto es una cofradía que es bastante rica, ya que tiene aproximadamente como 7 pasos que no se van a ver en cualquier punto de España. Entre ellas tenemos los que son los durmientes. Digamos que esta oración del huerto, sus características principales es que es una pieza del siglo XIV aproximadamente, y que es una pieza que es muy actual, tanto por sus barbas, por su corte de pelo. Es algo que la gente joven hoy en día destacaría y les llamaría la atención. Es una imagen tardorrománica, también en torno al 1600, finales del XVI, principios del siglo XVII, pero es también una imagen que va a copiar la que tuvo la cofradía de la Veracruz de Palencia. El
Jueves Santo, antes de comenzar la procesión en la que presidimos, se canta una saeta. Se canta delante de los penitentes, de otras cofradías y de la gente del pueblo, y ya al terminar se empieza a procesionar. La procesión del Jueves Santo, dentro de lo que son los pasos o las imágenes que van procesionando, se procesiona también una cruz grande que es portada por dos personas que se les denomina penitentes. Las cofradías penitenciales más que nada nos caracteriza que llevamos en Semana Santa no solo que salimos a la procesión portando nuestros pasos. Hay una figura muy importante en la Semana Santa de Paredes que son los penitentes. Esos penitentes para nosotros es el máximo respeto que podemos tener desde una cofradía. Y siempre que haya una persona que quiera salir a hacer su penitencia, los hermanos cofrades le vamos a respaldar. Siempre es desde el anonimato, y tú les ves que cuando te piden salir es por algo que sienten realmente. Hay unos rituales a la hora de la vestimenta. Me fijo mucho también en los rostros de las personas, ¿no? El cómo miran, te llama la atención también los penitentes, el cómo se escuchan esas cadenas, el motivo por qué lo harán, ¿no? Esa remisión de decir, todo el mundo necesitamos en nuestra vida pedir perdón y parar un poco en hacer silencio, ¿no? Y decir, oye, ¿para dónde reconduzco mi vida, ¿no? Y yo creo que hay ese Jueves Santo y ese viernes por la mañana, esos penitentes ocultos, que son anónimos, ¿no? Tú con Dios y se acabó, ¿no? Yo me fijo, ¿no? Me fijo en esos rostros, me fijo incluso en esos pies diciéndose, jolín, que van descalzos, ¿no? Y con el frío que hace iban marcando y van pisando, ¿no? Ellos son los que deciden la cruz que quieren portar, si la quieren portar hueca, la quieren portar maciza, o en la cruz grande, si quieren ir en la parte de adelante o quieren ir en la parte de atrás, y si quieren ir con los grilletes en los pies. Cuando procesionan y en silencio todo el mundo, se oye el sonido de las cadenas que llega incluso a estremecer un poco. Se te mete en el cuerpo, lo sientes muy dentro. Bueno, se nos pone carne de gallina solo de pensarlo. Y después el ritual, nosotros con los penitentes no terminamos hasta que no le hacemos un lavatorio de pies. El jueves nuestra misión es sacar al Santísimo por toda la iglesia y llevarle al monumento, y ahí está ya hasta el domingo. Luego el viernes, al final de los oficios del viernes, sacamos al Cristo y le llevamos a ofrecer a los que están en la iglesia para que le besen. El Viernes Santo se cambiaba la posesión de mayordomo y se hacía la comida y cena en la casa del saliente y del entrante. Había que, pues eso, que en una casa desmantelar una habitación o dos, porque igual, pues depende de la cifra de cofrades que fueran, pues igual había que dividirles en dos habitaciones. Se quitaban todos los muebles de las casas, se hacía la comida y la cena del mayordomo saliente y entrante. Se pedía a los vecinos sillas, vajillas, porque pues oye, en una casa pues igual no tenías pues como para 40 o 50 personas. Y así se iba haciendo lo que era la celebración. El Viernes Santo hay dos procesiones, una por la mañana y otra por la tarde. La de por la mañana se encarga la cofradía de Jesús Nazareno. Tenemos documentación que la cofradía encargaba para esa procesión el uso de tambor y de clarín para acompañar a la gente que procesionaba, ¿no? para marcar un poco lo que son los ritmos. El Viernes Santo por la mañana tenemos un Vía Crucis castellano que se realiza en la parroquia, pero nuestra procesión principal es la procesión de las 7 palabras, que es la que se celebra el Viernes Santo al mediodía. Esa procesión, pues como característico que tiene es la figura del amor divino. La figura del amor divino es un niño de entre 2 y 3 añitos, ya cuando empieza a hablar y eso, el cual va vestido con una capa y lleva una corona de flores. Entonces simboliza el niño que salió junto con el cirineo a ayudar a Cristo a portar la cruz en ese calvario que él tenía. El último día de procesión ya sería el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección, estas procesiones van organizadas por la Cofradía del Cristo y la Cofradía de la Soledad. Se realiza por la mañana y salen 2 pasos.
que son el Cristo resucitado y la imagen de la soledad. Y ya el domingo salimos con el palio a recibir a la Virgen y al Cristo, más o menos como si fuéramos el centro o el símbolo de Cristo resucitado, con los tres símbolos, la Virgen, el Santo y nosotros como la expresión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La imagen de la soledad, que también procesiona el Viernes Santo, aquí tendríamos una diferencia. Ya no lleva el luto, ya no lleva el vestido negro, sino que se le pone el de Domingo de Resurrección, el de fiesta, que es el vestido blanco. Durante el año hay pocas veces en el que los vecinos muestren o expresen sus sentimientos tan notoriamente. Quizá en el momento de las fiestas patronales, cuando lo expresan por alegría, quizá también en el momento de los entierros, cuando se acompaña a la familia de aquel que se marcha, y en la Semana Santa, en la que el silencio de cada uno se une al silencio del vecino y aparece algo así como una reflexión colectiva en la que se piensa en una situación injusta en la que un hombre bueno pues es salvajemente torturado por otros hombres y clavado en la cruz ante la mirada de su madre. Desde que tenemos conocimiento, las autoridades locales han acompañado al pueblo en esta manifestación de sus creencias, pero también, no solo de sus creencias, también de su identidad. Vamos a hablar del juego de las chapas. Había muchísima afición que se ha ido perdiendo y antes estaba prohibido, pero siempre se hacía la vista gorda y dejaban los jueves y los viernes santos y dejaban jugar. Otra cosa que era muy típica de la Semana Santa de muchos sitios, pero vamos, en Paredes era muy típico, era el visitar los monumentos, que era el día de Jueves Santo, que toda la familia, con los niños y todos íbamos a visitar a los monumentos de todas las iglesias, la de Santa María, San Juan, San Martín, Santa Eulalia, en la que estamos, y San Francisco, que era una iglesia que estaba junto al convento de los franciscanos, lo que es actualmente la Casa Consistorial y las escuelas viejas. Hablando de singularidades, pues la visita, por ejemplo, a la ermita del Cristo de la Veracruz nos va a mostrar una imagen titular de una cofradía, una imagen mexicana de importación, que a sus pies tiene un huevo. Y habrá quien se pregunte que por qué aquello del huevo. Pues es muy fácil, es un símbolo que igual que de un huevo cerrado nace la vida, surge misteriosamente un animal, pues igual de un sepulcro cerrado resucita el Señor sin romper ese sello. De ahí ese regalo, que por otra parte es un regalo exótico de alguien que tuvo a bien regalar un huevo de avestruz al Cristo de la Veracruz de aquí, de Paredes de Nava. Otra cosa importante que era en la Semana Santa eran las comidas. Las comidas siempre eran una cosa típica de la Semana Santa, que era el bacalao y después las hojuelas o orejuelas que se tomaban muy a menudo, vamos, y además lo hacía la gente en las casas y estaban riquísimas. Tomas algo, un vaso de vino, además luego merendamos la merienda típica, que es puerro con aceituna negra y escabeche. Entonces, bueno, es un acto muy bonito porque al final hay mucha gente que solo la ves, que no viven en Paredes, pero que son cofrades, entonces solo le ves en esa época del año. Desde hace unos años llevamos con las cofradías, después de procesionar, nos juntamos y fraternizamos un poco, y es una unión que todas las cofradías del pueblo debemos hacer y debemos seguir. Si observamos en Paredes tenemos 4 torres que vienen a identificar un poco los 4 barrios principales del pueblo.
Al presidir la Cofradía de la Veracruz, la procesión se inicia con un guión, que es el que va abriendo toda la procesión. Ese guión, cuando accede al barrio de otras cofradías, le están esperando para realizar unas venias y, entre comillas, como que pides permiso para acceder al barrio y cuando termina el barrio se despiden. La cofradía a la que hemos invadido, digamos, el barrio, nos acompaña durante todo su trayecto. En el momento que salimos del barrio, se vuelve la cofradía a su ermita y nosotros seguimos procesionando. Las venias, desde fuera la gente no sabe qué simbología o qué significan, pero bueno, son unos saludos que hacemos con la Cofradía del Cristo de la Veracruz, tanto pendón como guión, tanto el jueves por la tarde como el viernes por la mañana, y su historia dice que como el barrio judío era donde estaba situada la ermita del Cristo y el barrio cristiano, donde estamos aquí en Santa Eulalia, entonces era la forma de que te tenías que dar paso y pedir permiso para entrar en ese otro barrio. Las cofradías son, a fin de cuentas, un reflejo de la sociedad. Tal es así que las cofradías pretendían tener su prestigio y la gente quería pertenecer a las más poderosas. Y, como la sociedad misma, había peleas, disputas, pero lo más interesante es la disputa entre cofradías de distintas parroquias y entre las propias cofradías. Hay una cofradía que era la que decidía prácticamente todo. Era la Cofradía de la Veracruz, cofradía penitencial de Semana Santa, la más importante con el mayor número de miembros, y ella establecía el orden que se debía llevar en todas las procesiones generales. Es más, establecía que solo se podía utilizar un tambor, su tambor. Así que cuando una cofradía, como ejemplo, la Cofradía del Rosario, a principios del siglo XVIII, decidió salir de procesión ella sola con sus insignias y su tambor, lo denunciaron. El tema llegó hasta el provisor general del obispado, haciéndoles pagar una multa de 20 reales vellón. No era poco en aquel entonces. Allá por el año 2009, pues un grupo de cofrades que estábamos pues en esos momentos en las directivas de nuestras cofradías, pues vimos que cada cofradía tiraba para su lado. Entonces, allá por el 2009 nos juntamos los hermanos cofrades y decidimos que había que intentar hacerlo todo uno e intentar colaborar para que la Semana Santa no se perdiera. Desde entonces hemos creado una comisión de cofradías en la que la formamos 3 cofrades de cada cofradía y organizamos un poquitín el orden, los actos, realizamos actos nuevos y demás, pues para intentar llevar un poquito más de orden y que la Semana Santa se vea mucho más bonita. Es muy importante que las cofradías estemos unidas porque eso significa pues una mayor divulgación de la Semana Santa de nuestro pueblo, patrimonio y todo lo que tenemos, que en Paredes es muchísima tradición en la Semana Santa. Hay una tradición bonita en Paredes y es que cuando alguien se muere, quiere que las cofradías le acompañen. Entonces llama a las cofradías y dice, tenéis que acompañarnos bueno, pues vamos al tanatorio, vamos hasta la iglesia y volvemos a acompañarles hasta el cementerio. Toda cofradía tenía unas ordenanzas, unas reglas en las que se establecían unos fines muy concretos, sobre todo la oración, el acompañamiento siempre a los enfermos, fallecidos, viudas, huérfanos de miembros de la cofradía, de cofrades. Era imprescindible y una obligación asistir a todos los funerales y acompañarles. Muy importante era la beneficencia, ayudando a los miembros pobres de la cofradía y a los pobres del pueblo. Es más, había un día que se dedicaban, varios días, que hacían una procesión para conseguir, la llamaban la procesión de los pobres. Iban pidiendo por las casas el limosnero de las cofradías y los pobres de la villa les acompañaban de tal modo que se estableció la procesión de los pobres en Paredes. Entonces, yo creo que la Semana Santa, para la gente que lo quiere vivir interiormente, ¿no?, cofradías, pueblo y gente incluso ajena a lo mejor a tener el don de la fe, ¿no?, descubre en aquel hombre, ¿no?,
que pasó haciendo el bien, que ese es su proyecto de vida, ¿no? Pasar haciendo el bien, cumpliendo la voluntad de Dios, al final lo que hace es decir, oye, frente a esas alegrías, que no se te suba mucho a la cabeza, ¿no? Sino estate a la altura. Y frente a esos fracasos, cuando llegue la pasión del Señor, date cuenta que no estás solos, por allí estarán sus discípulos, sus amigos, incluso hasta en el momento de la muerte no va a estar solo, ¿no? En el momento que se hace el catastro del Marqués de la Ensenada, poco antes de la desamortización, cuando desaparecen todas sus propiedades, el cómputo total de todas las cofradías de Paredes equivalía a 1/4 parte de las tierras de labor del conde. Eso significa que su poder económico también era interesante. Yo creo que la Semana Santa, el que la entra y el que la intenta vivir, la asemeja a su vida, y cuando nos lleguen esos obstáculos, como nos ha llegado por ejemplo el momento de la pandemia, creo que la Semana Santa nos ayuda para la experiencia de la vida. Actualmente nosotros somos 20 cofrades, o sea, intentar portar 7 pasos que salen en la procesión sería inviable porque hay que llevar el guión, el pendón, acompañar a las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Desde hace años participan los vecinos del pueblo y son ellos los primeros que es encargados de portar y hacer la procesión como vecinos. Gracias a ellos esa procesión puede salir con todos los pasos, si no sería inviable. Y aquí estamos, intentando que la Semana Santa siga adelante, que esto, aparte de que sea de corazón y de vivir y de vivencias y de estar en ella, pues que no se pierda, que creo que es algo fundamental, y los pueblos creo que somos el pilar de que esto siga adelante, porque luego en las grandes capitales sí que se va a ver, sí que hay grandes monumentos, grandes esculturas de grandes personas, pero estas nuestras, que no son tan relevantes esculturalmente, creo que las llevamos todas en el corazón y tenemos que seguir con ellas. Y después, pues, hacer familia, ¿no? Al final una cofradía somos hermanos, es hacer una unión de amigos y de conversar y de hablar sobre lo que nos apasiona, que en este caso es la Semana Santa y todo lo que conlleva. Son muchos los aspectos que puede aportar la Semana Santa de Paredes de Nava desde un punto de vista antropológico, etnográfico, histórico, artístico, incluso sonoro, puesto que el discurrir de algunas procesiones con ese silencio tan propio de Castilla, en un marco tan incomparable como este puede ser el paso por algunos de los templos de la localidad, pues bien merece una visita para conocer los distintos atractivos de la Semana Santa de Paredes de Nava.